Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenido o bienvenida. Si eres nuevo o nueva, te invito a que te suscribas a nuestro canal y a que actives la campanita para cuando subamos videos nuevos. Un video más de su canal, Mi Príncipe junto a las Mágicas Princesas. El miércoles de terror, conmigo, Esperanza. Si te gustó el video del miércoles pasado, aquí tienes la segunda parte para que la disfrutes y la goces tanto como la primera. Pero primero, quiero invitarte a nuestras redes sociales. En Facebook, El Príncipe junto a las Mágicas Princesas. En TikTok, como la familia Reyes 8. Y en Instagram, como Esperanza Reyes. Así que te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. También te invito a que comentes ahí abajito y nos regales un me gusta. Y que si conoces a alguien que le guste el terror, compartas con ellos estos videos para que ellos también los disfruten. Sin más preámbulos y sin más que decir, que disfruten el video de hoy. Y espero que me ayude mucho y que me acompañen a seguir viendo esta historia. Chao y hasta el próximo video de tu canal, Mi Príncipe junto a las Mágicas Princesas. El hombre lobo por Diosero 2, la continuación, Pachuli Relatos. Era de noche cuando el anciano Pordiosero y su nieto Toñito, quien así se llamaba el niño de 12 años, que abordaron un viejo autobús sin ningún rumbo. Solo deseaban salir de ese pueblo donde ya no había más que hacer. Eran muchas las cosas que había vivido en esa comunidad y por ello no dejaron de sentir nostalgia al irse de allí, pero sentían era necesario. Toñito iba cansado, habían sido emociones muy fuertes y se quedó dormido sin ningún temor. Ahora se sentía protegido por su abuelo Nicolás, el nombre de pila del anciano, quien veía con mucha ternura a su nieto dormido, viendo en él un gran parecido con su hijo, y pensando en eso también se quedó dormido. Casi amanecía y los rayos del sol que traspasaban los vidrios de la ventanilla del autobús pegaba en su cara. Eso los despertó. Entonces a lo lejos miraron un pueblito en el que se apreciaban pocas casas. El polvo que levantaba el camión al ir por un camino de terracería no permitía ver qué tan grande era dicho pueblo. Al cabo de 20 minutos llegaron. Parecía ser un lugar muy tranquilo y lo primero que hicieron fue buscar un lugar para desayunar. Entonces, caminando entre una calle, vieron una fonda de nombre Doña Chomita y se metieron a saciar su hambre. Se les arrimó una jovencita muy amable de nombre Rosario, preguntándoles qué iban a pedir. Parecía ser la mesera. Después que ordenaron algo se fue dejándoles una sonrisa. Al parecer en ese lugar la gente era muy amable. Ya que terminaron su desayuno pidieron la cuenta y le preguntaron a la muchacha si no sabía en dónde rentaban un cuarto para vivir. Ella se dio cuenta que eran de fuera y les dijo que a 2 calles frente a un callejón estaba una casita sola. Sus dueños habían muerto y nadie quería vivir allí. Si querían ella los podía llevar. Aceptaron. Entonces le pidió permiso a su mamá Chomita para acompañarlos y se fueron. No era mucho lo que traían. La casita tenía algunas cosas que les podían servir, incluso una vieja litera donde podrían dormir.
La joven se despidió y ellos le dijeron que en la tarde irían a comer y le agradecieron el favor. Luego, en lo que ordenaron todo, cuando terminaron por el trabajo les salió hambre y se fueron a la fonda. Comieron y estuvieron un rato platicando con Rosario, y al pagar el anciano nunca se fijó que dos tipos habían visto el fajo de billetes que sacó de un paliacate. Aquellos hombres se miraron entre sí dibujando una maliciosa sonrisa de conquista. Luego salieron primero para mirar dónde se metían y así poder hacer su fechoría. Planearon robarles el dinero que el anciano convertido en hombre lobo les había quitado a los dos tipos que les robaron su limosna en el otro pueblo. Un viejo y un chamaco serían presa fácil para ellos. Pensaron entre sí. Esa noche, ya de madrugada, cuando todo está muy silencio, el viejo Nicolás y Toñito dormían plácidamente su primer noche en ese pueblo aparentemente tranquilo, cuando de repente los rufianes cayeron sobre ellos. Uno amagó poniéndole un cuchillo en el cuello para que no se moviera al chico. El otro golpeó al anciano exigiéndole el dinero o los mataban. Toñito, en su desesperación, trató de liberarse de aquel maleante, pero en el forcejeo el filoso cuchillo que tenía en su cuello le hizo una herida y cayó desangrándose. El hombre que tenía sujeto a Nicolás no supo ni cómo salió volando por una descomunal fuerza, rebotando entre los viejos muebles. El otro maleante, con el cuchillo aún destilando sangre de Toñito sin distinguir bien por la oscuridad a quien había arrojado de esa manera tan brutal a su amigo, se abalanzó contra él, pero un potente rugido lo detuvo en seco y, congelado por el terror, miró como una imponente figura que casi pegaba en el techo se paraba frente a él. Aterrados trataron de huir por el callejón, pero el lobo, enfurecido con una agilidad increíble, les dio alcance y allí mismo los destrozó en cuestión de segundos. Luego, con tremendos saltos, regresó para ver qué había sucedido con su nieto, y al mirarlo tendido inerte y sangrando en el piso, emitió un aullido de dolor. Levantó un poco la cabeza de Toñito y por el fino oído que tenía se dio cuenta que aún estaba vivo. Entonces, sin pensarlo, con una de sus garras hizo un corte en la otra y le dio a beber su sangre. El anciano hombre lobo no deseaba que su nieto fuera como él, pero dadas las circunstancias no había otra salida. Minutos después sintió el corazón de Toñito latir más fuerte y se dio cuenta que le había salvado la vida. Entonces regresó a su forma humana. Por la mañana encontraron los dos cuerpos de los hombres semidevorados y pensaron que habían sido perros hambrientos quienes los habían matado. Jamás podrían imaginar que un anciano haría tal cosa. Cuando Toñito despertó, la herida estaba cerrada completamente. El poder de la luna y la sangre de una beldad lican la había sanado. El chico ni siquiera recordaba nada de lo sucedido en la noche anterior, pero el anciano lobo sabía que a los 18 años la luna reclamaría su cuerpo para cambiarlo por el de una indomable bestia. Cada luna llena había bebido su sangre, una sangre que no cualquier mortal tenía. Pensaba en cómo le haría para decírselo cuando unos toquidos lo sacaron de sus pensamientos. Era Rosario, la jovencita de la fonda, y la policía preguntando si no habían escuchado nada extraño en la madrugada, ya que en el callejón de al lado se encontraron dos cuerpos mutilados. Nicolás les contestó que él estaba enfermo y el medicamento que tomaba le daba mucho sueño y a esa hora dormían como una piedra, por lo tanto no escuchó nada. La policía creyeron lo que les dijo un anciano, no podía estar mintiendo. La joven muchacha entró y les dijo que los tipos muertos robaban y hacían daño a la gente, pero que no eran los únicos, porque había otros iguales o peor que ellos. Seguido iban a comer y no le pagaban a su mamá, amenazándola con quemar la fonda.
Una tarde que llegaron a comer miraron que estaban los tipos que les dijo su amiga Rosario y al terminar se levantaron para irse sin pagar. Entonces doña Chomita les dijo que tenían que pagar o llamaría a la policía. Aquellos tipos le aventaron unos billetes de mala gana diciéndole que se iba a arrepentir por haberles cobrado y al salir empujaron a su hija Rosario haciéndola caer sobre una mesa golpeándose en un hombro. Toñito la ayudó a levantarse y preocupado le preguntó si estaba bien. Ella asintió que sí. No hacía mucho que se conocían pero ya había una buena amistad. Por eso doña Chomita les ofreció un cuarto que tenía desocupado para que se quedaran ahí diciendo que donde vivían ya no era seguro por los asesinatos de la noche anterior. Ellos aceptaron con la condición de ayudarles en lo que pudieran para ganarse el sustento y así empezaron a vivir con doña Chomita. Pero no era por eso, su instinto de lobo le había dicho que ellas estaban en peligro. Así pasaron los días, todo parecía normal pero una noche cuando todos dormían el fino olfato del anciano lobo lo hizo despertar advirtiéndole peligro. Entonces vio mucho humo dándose cuenta que la fonda se estaba incendiando. Todavía escuchó que alguien desde la calle gritaba: te dije que te arrepentirías, maldita vieja. El anciano despertó a su nieto y le dijo que fueran a ayudar a la muchacha y a su mamá que era donde estaba el fuego, pero ya era imposible llegar hasta ellas, al menos para Toñito. Incluso ni él podría salvarse debido a que se estaba quemando la parte de abajo y todos estaban arriba. Entonces, lleno de furia, el anciano empezó a transformarse en la fiera bestia que dominaba a placer. Aunque Toñito ya lo había visto antes, no dejaba de ser impresionante para él ver cómo sus extremidades cambiaban de hombre a un descomunal lobo de casi 3 metros de altura, quien sin más lo tomó con una sola garra y brincó por entre las llamas buscando a las dos mujeres. Cuando las encontró era demasiado tarde porque estaban tendidas en el piso, al parecer sin vida, ahogadas por el humo. En eso miró que Rosario se movía levemente y la tomó para salir con ellos con una agilidad increíble hasta llegar a la casa abandonada donde habían pasado su primer noche. Cuando los puso a salvo, rápido regresó por Chomita y aunque rescató su cuerpo ya estaba sin vida, asfixiada. Luego que la llevó con los demás, la muchacha estaba recobrando el conocimiento y miró al imponente hombre lobo cargando a su madre. Aterrada por lo que veía, gritó tratando de salir corriendo, pero la mano de Toñito la detuvo diciéndole que no tuviera miedo. Luego vio como aquel enorme humanoide volvía a convertirse poco a poco en el anciano, pero aunque lo reconoció seguía temblando de terror. No obstante, al ver a su madre muerta se abrazó a ella llorando, olvidando su miedo. Ellos guardaron silencio respetando su dolor, sabían lo que se sentía perder un ser querido de esa manera tan drástica. Ya que se tranquilizó un poco, le explicaron lo de su transformación y de cómo había perdido Toñito a sus padres. Después Nicolás le preguntó dónde vivían los hombres que habían amenazado a su madre porque estaba seguro que ellos habían incendiado la casa. Ya que le dijo, empezó a convertirse ante sus ojos en el ser que minutos antes había visto. Primero su boca se hizo una gran mandíbula, después su torso crecía considerablemente, luego garras y patas llenándose todo el cuerpo con un áspero pelaje negro para luego con agilidad perderse por el callejón oscuro entre un sonoro aullido. Cuando encontró la guarida de aquellos tipos estaban festejando su hazaña. Nunca imaginaron que la muerte estaba cerca de ellos hasta que el lobo entró por la ventana haciéndola 1000 añicos. Eran 3 los rufianes. Tomó a uno y con sus garras desgarró su espalda llegando hasta sus pulmones. Los otros 2, saliendo de su sorpresa, le dispararon a quemarropa. Las balas entraban pero no le hacían daño. Entonces tomó a cada
a uno entre sus garras y los estrelló en los muros una y otra vez hasta resquebrajar sus huesos. Luego se marchó. Había librado de escoria a la humanidad. Sin embargo, no se dio cuenta que un borrachito entre la oscuridad había visto todo. Los días siguientes fueron para darle cristiana sepultura a la mamá de Rosario. Después desaparecieron llevándosela con ellos. No sabían que les deparaba el destino. 20 y 39.